Hola muchachos, buenos días. El día de hoy vamos a ver propiedades de los límites. Es una introducción a lo que son los límites y las propiedades y leyes que ellos manejan. Ya estuvimos trabajando con ejercicios, ahora en específico vamos a ver ciertas características. El aprendizaje esperado para este tema es conocer las leyes y propiedades de los límites para su aplicación en el cálculo de los mismos a partir de sus características. Tenemos 4 propiedades de los límites. La propiedad de sustitución directa. Para algunos es fácil comprender lo que nos dicen esas letras y para otros no. Me dice límite f de x cuando x tiende a es igual a f de a. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una función, recuerden que cuando estuvieron en álgebra, matemáticas 1, matemáticas 2, vieron diferentes tipos de funciones. Esas funciones, dependiendo su característica, les aparece una variable o la variable a potencia 1, potencia 2, potencia 3 o así sucesivamente, o simplemente puede llegar a ser una constante. Entonces, si yo tengo una función y en esa función aparece mi variable independiente, en todos los lugares donde aparezca la variable independiente, en lugar de escribir la variable independiente, que en este caso la estamos nombrando x, voy a escribir a. Por eso el límite de f de x es f de a, porque x se va a sustituir por a. En mi segunda propiedad me dice el límite de una constante. Ustedes recordarán que una función constante es una línea horizontal y sea cual sea el valor de x, siempre va a ser el mismo para y. Entonces, en este caso, el límite de c de una constante, cualquier número en una función constante, jamás aparece una variable, siempre son números. El límite de c, cuando x se aproxima a, observen que aquí aparece la variable x, pero como en mi función no tengo x, no tengo dónde sustituirla. Por lo tanto, mi límite de mi función constante es la misma constante. Mi propiedad número 3, límite de x, que esa, recordarán ustedes, se llama función identidad. El límite de x cuando x tiende a, en lugar de escribir x, escribo el valor que es a. Entonces, el límite de x es igual a a. Propiedad 4, límite de una potencia. El límite de una variable a una potencia n, cualquiera que sea la potencia, es igual a la n. Observen que el único término que cambia es la variable. En lugar de escribir x, escribo el valor que me están dando, que en este caso es a. La potencia sigue siendo la misma. En las leyes de los límites tenemos 7 leyes. La primera ley es la ley de la suma. También no es igual, no lo vieron tal cual, pero esto ya lo habían visto en álgebra, cuando vieron la suma de funciones, la resta y así sucesivamente. En este caso me dice que si voy a aplicar el límite a una suma de funciones, es lo mismo que yo lo haga por separado. Tengo dos opciones. Puedo hacer la suma de estas dos funciones y después aplicar que x se aproxima a, o puedo hacerlo por separado. Calculo el límite de f de x cuando x se aproxima a y lo sumo con el límite de g de x cuando x se aproxima a a. En el caso de la ley 6, el punto 6, ley de la resta o diferencia, es parecido a lo que vimos arriba. Si yo tengo que aplicar el límite a una diferencia, lo puedo hacer en conjunto, es decir, primero calculo la diferencia de mis dos funciones y después aplico el límite, o aplico el límite de la función f de x y le resto el límite de la función g de x. En la ley del múltiplo constante, observen que aparece c, donde c es una constante, c que multiplica a fx. Aquí aplicamos dos de las propiedades que ya vimos anteriormente en la diapositiva anterior. La constante c pasa tal y cual, no le afecta nada ni nadie. C pasa tal y cual. Y aplicamos el límite a la función
f de x. Y ya después, una vez que calculamos el límite, solamente lo multiplicamos por c. En la ley del producto es la misma situación. Puedo primero calcular el producto de las dos funciones, que esto es álgebra básica, lo que ustedes ya vieron en álgebra. Aplico el producto de las dos funciones y después aplico el límite. O calculo el límite de una función, el límite de g de x, y después multiplico los dos resultados. En la ley del cociente sucede la misma situación. Puedo calcular el cociente de las dos funciones y posteriormente aplicar el límite, o puedo aplicar el límite de f de x, después el límite de g de x y calculo el cociente de ambos. En la ley de potencia, yo tengo una función a una potencia n. Entonces, igual tengo dos opciones. A la función le aplico la potencia y después aplico el límite, o aplico el límite a la función y al final aplico la potencia. En la ley de raíz, la misma situación. Aplico a la función, le aplico la raíz y posteriormente el límite, y eso es exactamente igual a que si yo primero calculo el límite y posteriormente aplico la raíz al resultado que obtuve. Vamos a ver unos ejemplos para que quede un poco más claro, porque a veces el bla, bla, bla nos sirve de mucho. Vamos a ver el primer ejemplo. Podrán observar que del lado izquierdo tengo una función constante. ¿Cómo sé que es una función constante? Porque tengo el límite de menos 8 cuando x se aproxima a 2. Sé que es una constante porque el menos 8 solamente es un número, no aparece ninguna variable. Y como ya vimos en la propiedad de la constante pasa tal y cual. El valor de x que se aproxima a 2 no tiene a quién afectar porque no existe ninguna variable. Por lo tanto, el límite de menos 8 es menos 8. En nuestro segundo ejemplo, de igual de una constante, dice el límite de menos 2 por la raíz de 27pi. Para algunos, ya desde ahí, al ver raíces y al ver a pi y al ver números negativos, ya se les conflictó. No se preocupen, deben de ser un poquito más observadores. Analicen y observen que también es una función constante. ¿Por qué? Porque no aparece una variable. El menos 2 es un número, 27 es un número, pi es un número, y la raíz se le va a aplicar a un número y me va a dar como resultado un número. Por lo tanto, es una constante. Entonces, el límite de una constante es la misma constante, menos 2 raíz de 27pi. En nuestro tercer ejemplo, la raíz de 3567pi, sucede lo mismo que en el caso anterior. No porque el número sea más grande significa que ya dejó de ser una función constante. Sigue siendo una función constante, nada más que con un valor más grande. Recordemos otra vez la propiedad. El límite de una constante es la misma constante, raíz de 3567pi. El límite de 597.536, ¿qué sabemos de ese número? Así es una constante. Entonces, la propiedad nos dice que el límite de una constante es la misma constante, 597.536. Nuestro último ejercicio me dice calcula el límite de 333. Sencillísimo. 333 es una constante. Observen cómo ahí también les coloqué x tiende a raíz de 5. En estos ejercicios, cuando estoy hablando de constantes, no me importa el valor que le estén dando a x. Le pueden dar el valor más pequeño, el valor más grande o el valor más raro que ustedes quieran. X no afecta a mi constante. Por lo tanto, el límite de mi constante sigue siendo la misma constante, que es 333. En nuestro segundo ejemplo vamos a trabajar con una función lineal. Tengo el ejercicio que dice calcula el límite de x menos 8 cuando x se aproxima a 2. Entonces, de acuerdo a lo que vimos tanto en las leyes como en las propiedades de los límites, yo sé que el valor que me está dando abajito del límite que dice x se aproxima a 2, lo voy a sustituir en todos aquellos lugares donde aparezca x.
Entonces, en lugar de escribir x menos 8, escribo 2 menos 8. Y 2 menos 8 es igual a menos 6. En el segundo ejemplo es igual a otra función lineal. Me dice calcula el límite de 2x menos 5 cuando x se aproxima a 2. El valor que le están dando a x puede variar. Yo ahorita les estoy dando el mismo número para que se acostumbren y ya después lo podamos cambiar. Entonces, en lugar de x voy a escribir 2. Escribo mi función, dice 2x, yo escribo 2 por 2, menos 5. Y agrego el menos 5. Esto es igual, 2 por 2 me da 4, menos 5, y 4 menos 5 me da menos 1. He terminado mi ejercicio. Vamos al tercero. Calcula el límite de la función menos 3x más 4 cuando x se aproxima a 2. Hacemos el mismo paso. Escribo menos 3. En lugar de x, escribo 2. Le sumo 4. Menos 3 por 2 me da menos 6. Más 4 me da menos 2. He terminado. En el siguiente ejercicio, me dice, calcula el límite de la función 5x cuadrada menos 3x más 2. Observen que aquí ya les cambié el valor cuando x se aproxima a 3. Sustituyo los pasos. Escribo el 5, en lugar de x escribo 3, le pongo potencia cuadrada, menos, escribo el 3, en lugar de x escribo 3, le sumo más 2. Esto es igual. Primero resuelvo la potencia antes de la multiplicación, paso el 5, 3 al cuadrado me da 9, menos multiplico 3 por 3, me da 9, más 2. Multiplico 5 por 9 y me da 45, menos 9 más 2, dando un resultado de 38. En este siguiente ejemplo vamos a aplicar el límite en una potencia. Mi ejercicio dice, calcula el límite de la función x cúbica cuando x se aproxima a 2. Hacemos la misma situación, lo que les comenté en las propiedades y en las leyes de los límites. En lugar del valor de x, voy a escribir 2. Entonces, en lugar de escribir x cúbica, escribo 2 al cubo y resuelvo 2 al cubo. 2 por 2 son 4, por 2 me da 8. El límite de x cúbica cuando x se aproxima a 2 es 8. En el siguiente ejemplo, observen que el valor cambia. Ahora ya no es 2, ahora es menos 2. Calcula el límite de la función x cúbica cuando x se aproxima a menos 2. ¿Qué diferencia hay con el ejercicio anterior? Que x ahora es negativo, entonces debo de usar paréntesis. Si no uso paréntesis, no estoy diciendo lo mismo. Abro un paréntesis, escribo menos 2 y lo elevo a la potencia cúbica. ¿Esto a qué me lleva? A que el signo menos lo debo de multiplicar 3 veces. Menos por menos por menos me da menos. Y 2 por 2 por 2 me da 8. Entonces, el límite de x cúbica cuando x se aproxima a menos 2 es 8. En mi tercer ejemplo, el límite de menos x cúbica cuando x se aproxima a menos 2. Observen que la función tiene un signo menos fuera, es decir, menos x cúbica. Escribo el menos, abro un paréntesis, escribo el valor de x que es menos 2, cierro el paréntesis y coloco la potencia cúbica. Primero, aplico la ley de la potencia antes de la ley de los signos. El primer signo menos pasa y resuelvo menos 2 al cubo. Menos 2 al cubo es menos por menos por menos, es menos. 2 por 2 por 2 es 8. Entonces, menos 2 al cubo es menos 8. Y ese menos 8 lo multiplico por el menos que está afuera y me queda menos por menos más 8. En el siguiente ejemplo me dice, observen la diferencia que existe con el ejercicio anterior. Ahora tengo un paréntesis y dentro del paréntesis aparece menos x y está elevada al cubo. Y el valor de x es menos 2. Entonces, primero hago lo que está dentro del paréntesis. Coloco el signo menos y en lugar de x, abro otro paréntesis y escribo el valor de menos 2.
¿Por qué abrí otro paréntesis? Porque si no me hubiera quedado menos menos 2 y luego es confusión de que es una resta y no, es una multiplicación. Antes de aplicar la potencia, primero multiplico los signos. Menos por menos me da más 2 elevado al cubo. Y más 2 elevado al cubo me da 8. En el siguiente ejercicio, que es un trinomio de una función con potencia cuadrada, calcula el límite de x cuadrada menos 3x más 5 cuando x tiende a 0 o x se aproxima a 0. En lugar de x, sustituyo el valor y me queda 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 5. 0 al cuadrado es 0, 3 por 0 es 0, más 5. 0 menos 0 más 5 me da 5. Hemos concluido. En el siguiente ejercicio, tengo el límite de x cuadrada menos 3x más 5 cuando x se aproxima a 1. En lugar de x voy a sustituir el valor de 1 y me queda 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 5. Eso es igual a 1 menos 3 más 5. Eso es igual a 5 más 1 me da 6, menos 3 es igual a 3. El límite de x cuadrada menos 3x más 5 cuando x se aproxima a menos 1, observen que en este caso mi variable va a tener el valor de menos 1. Y lo debo de colocar entre paréntesis porque es un signo negativo. Me queda entonces menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1, más 5. Menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, menos 3 por menos 1 me da más 3, más 5. Lo sumo y tengo un resultado de 9. Mi siguiente ejercicio dice el límite de menos x cuadrada menos 3x más 5. Cuando x se aproxima a menos 1. Aplico lo que ya aprendimos en los ejemplos anteriores. Coloco el signo menos de menos x cuadrada, abro un paréntesis, escribo el valor de x que es menos 1, lo elevo al cuadrado, menos 3 por el valor de x que es menos 1, más 5. Resuelvo la potencia. Menos 1 al cuadrado es más 1. Por el signo menos de afuera es menos 1. Menos 3 por menos 1 me da más 3, más 5. 5 y 3 me da 8, menos 1 me da 7. Concluí. Y el último ejemplo. El límite de menos x cuadrada menos 3x más 5. Yo escribo, y ahí no se los resolví, pero bueno, el ejercicio entonces es menos, entre paréntesis, menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1, más 5. Observen que en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, voy a resolver primero la potencia. Aplico menos 1 por menos, me queda más 1. El más 1 lo elevo al cuadrado y me da 1. El menos 3 por menos 1 me da más 3 y más 5. Mi resultado final es 9.